Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Hoy un día muy triste dentro de la liturgia de nuestra iglesia. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Contemplar a Cristo en la cruz es muy importante en la vida del cristiano. Es allí, en la cruz, donde nos salva y nos demuestra su amor. Pero es allí, en la cruz, donde también Jesús se domina a sí mismo y nos demuestra que en medio de tantas vicisitudes y en medio de tantas ofensas y en medio de tantos como leones que rugen y que nos quieren devorar, recordando también un poquito allá la primera carta de Pedro, pues en la cruz hay mucho que aprender. No es solo un signo, como dicen algunos, de muerte o un signo de masoquismo, de opción por el castigo, por lo terrible que se veía y que recuerda para nosotros un sitio de gran tragedia para Jesucristo. Aparte de todo eso, que demuestra que es un Jesús humano, pues también es allí en donde Jesús nos consigue la victoria, y por eso damos gracias, pero no dejamos de contemplar a ese Cristo en la cruz. Quisiera que revisemos en nuestras Biblias y leamos como siempre la palabra de Dios en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículos del 17 en adelante. Pudiera ser del 17 hasta el 30. Dice: tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Recuerden que estamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. Allí, INRI. Ya saben ustedes que es muy conocido ese letrero. Pues aquí está fundamentado en el capítulo 19, versículo 19 del Evangelio de San Juan. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, y en él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Allí está abreviado: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los Judíos. Y Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Y ahí viene esa expresión de lo escrito, escrito está. Viene de Pilato. Entonces fíjense dónde está esto en la Biblia. Es importante fundamentar estos hechos en la Sagrada Escritura. No es invento de la iglesia. Esto está aquí en la palabra de Dios. Y fue Pilato el que escribió: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, sea con la intención que sea, o haya sido la intención que Pilato haya tenido, pero lo escribió. Y entonces los judíos pues se le acercaron a Pilato y le dijeron: mira, Pilato, no escriba eso, escriba: este ha dicho, soy el Rey de los Judíos. Y Pilato dijo: lo escrito, escrito está. Tres idiomas importantes allí
en la Sagrada Escritura. 3 idiomas que hay que tomar en cuenta. Primero, el hebreo, el griego, y luego la traducción que se hizo del griego al latín. Recuerden eso, por San Jerónimo, secretario del Papa Dámaso. Y esa versión se llamó la versión de la Vulgata al latín. La de los griegos, la versión de los 70. Continuamos con la lectura. Versículo 23. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Entonces era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos la suerte a ver quién le toca. A ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Todo esto sucedió allí en torno a la cruz. Cuando estaba Jesús allí en este momento tan difícil, los soldados estaban en otra cosa, burlándose, jugando entre ellos, sorteándose la túnica de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto está fundamentado aquí en la palabra de Dios. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Nosotros hemos dicho siempre, por tradición de la iglesia y por los estudios que hacen algunos teólogos y algunos preparados en espiritualidad, que ese discípulo representa a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, María, pues es nuestra madre también. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Fíjense que ahí hay 2 de las 7 palabras que pronuncia Jesús en la cruz. Donde en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Otra palabra: todo se ha cumplido. Así que hoy, Viernes Santo, es un día para contemplar todos estos acontecimientos que sucedieron en torno a la cruz. Pudieran allí mismo, teniendo sus Biblias, leer desde el capítulo 18, el capítulo 19, al cual he hecho mención, y darse cuenta que la palabra de Dios, o todos estos acontecimientos en torno a la cruz, lo podemos fundamentar en la palabra de Dios. Nos queda seguir confiando y fortaleciéndonos en la cruz, en medio de esta pandemia y de tantos momentos que nos llevan a sentirnos como crucificados, pero también a pensar y reflexionar que Cristo no se quedó acá. Al tercer día resucitó y se le apareció a tanta gente, dejando testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios. Él vino a revelarnos lo que Dios le había dicho y a llevar a cabo la gran misión y la gran intención de Dios nuestro Padre de conseguirnos a todos la salvación por la muerte que tuvo Cristo en la cruz. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.